Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 2 de junho de 2023. Hoje o nosso programa tem muitas variedades, informações e áudios. Programa Boletim DX número 130, edição do dia 2 de junho de 2023. Hoje teremos na apresentação nosso amigo Daniel Camporini. Vamos ter também aí um áudio comemorativo aos 100 anos da Rádio Praga Internacional e alguns fragmentos do programa Frequência ao Dia, além de notícias Jax na programação de hoje, ok? Para toda a nossa audiência, sejam muito bem-vindos. Você está na nossa Rádio DX. Boa noite, amigos. Vamos dar início à nossa programação. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Ao fundo, os amigos também já podem ouvir aí o choro do Antoninho, que já está aqui perto, dando ar da graça de sua voz, ok? Muito boa noite, amigos, sejam muito bem-vindos. Rádio DX. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Los actuales servicios nacionales de las naciones africanas son en realidad organizaciones nacidas a partir de la independencia obtenida a mediados del siglo pasado, pero ciertamente todas ellas son también herederas y arrastran la pesada carga de su pasado colonial, transmisiones estas implantadas a partir de la década de 1930. Vemos que países como Francia, Gran Bretaña, Italia, España, Bélgica y Alemania comenzaron aquellas transmisiones con la finalidad de que los colonos pudieran mantener el contacto con la metrópoli. En realidad, poco y nada les importaban los pueblos originarios y su cultura. Uno de los buenos ejemplos es el de la actual Tanzania. Originalmente, el territorio, conocido como Tanganica, era colonia alemana, pero cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los británicos la ocupan y pasan a administrarla, a pesar de una fuerte resistencia alemana. La radiotelefonía surge en el territorio colonial con carácter experimental el 1 de julio de 1951, empleando un viejo transmisor estadounidense Hallicrafter de 1.25 kilovatios de potencia, que les brindaba la cobertura de la ciudad y sus alrededores. Aquella emisora pionera salió al aire identificándose como la voz de Dar es Salaam. Solo se realizaba una transmisión semanal de 1 hora en idioma swahili, que era repetido en 2 oportunidades, transmisiones estas que estaban bajo el control del llamado Departamento de Desarrollo Social. En 1952 se agrega un nuevo transmisor de onda corta de marca Marconi de 1.25 kilovatios y las salidas al aire se incrementan con una transmisión diaria en las tardes, y un año después las emisiones diarias llegan a 3 horas. 2 eran en idioma swahili y la tercera en inglés. Los primeros cambios de importancia se producen en 1955, cuando la emisora se comienza a organizar y se aumenta la cobertura de las transmisiones, al obtener un transmisor Marconi de 20 kilovatios para la onda corta, y la emisora es trasladada a las afueras de la ciudad, a nuevas instalaciones. La emisora cambia de nombre y pasa a ser el servicio de transmisiones de Tanganica, y un año después pasa a depender del servicio imperial de la BBC, pasando a identificarse como Compañía de Transmisiones de Tanganica, alcanzando la independencia del gobierno local. Por consiguiente, toda su estructura era una copia fiel de la emisora oficial británica.
Sauti ya Tanganyika ikiwaita kutoka Dar es Salaam katika mita 359 kilocycles 836 kwa wasikilizaji wa Dar es Salaam na katika mita 59.4 kilocycles 5050 kwa walio nje ya Dar es Salaam. En 1957, el Departamento Colonial autorizó la compra de un segundo transmisor de onda corta Marconi, pero en este caso de 10 kilovatios, y otro para las transmisiones de onda media de 1.25 kilovatios, que son instalados en 1959, con lo cual se llegan a las 37 horas de emisiones semanales. En el trasfondo, estas transmisiones no dejaban de estar al servicio de la colonia, y la participación de la población local era casi nula. El incremento de la potencia en las transmisiones también se debió a que Radio Cairo había puesto en el aire el programa Radio Free Africa que atacaba el colonialismo británico en el continente. La que podríamos definir como una segunda etapa en su historia es cuando se alcanza la independencia del territorio, luego de una lucha pacífica del partido TANU bajo el liderazgo de Julius Nyerere. Finalmente se llega a un acuerdo y en diciembre de 1961 se obtiene la independencia, con Nyerere en la presidencia. El 1 de junio de 1965 se disuelve la Compañía de Transmisiones de Tanganica y nace la actual Radio Tanzania. Na msikilizaji, hivi sasa tunajiunga na Express FM Radio ya Sauti ya Tanzania Zanzibar kwa taarifa habari ya Kiingereza. Ya que a partir de 1968 se convierte en el medio de difusión de varios movimientos de liberación africanos que empleaban sus ondas cortas desde Dar el Salam. Por ejemplo, estaban el Congreso Nacional Africano y su Radio Freedom, la Organización del Pueblo de África del Sudoeste, con la voz de Namibia, o el Frente de Liberación de Mozambique, con la voz del Frelimo. Más allá del aspecto político, el desarrollo de la radio en Tanzania fue importante en el aspecto social, cultural y educativo a nivel nacional, aportando al proyecto de Nyerere la capacidad de la radiodifusión para llegar a todos los rincones del país, en zonas donde existía una ausencia total en cuanto a la salud y la educación. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Essa é a sua rádio. Ligada em você. La estación transmisora del cercano Oriente, que en idioma árabe se identificaba como Sharq al-Adna, también conocida como La Voz de Gran Bretaña, comenzó a transmitir en árabe en 1941 desde Jaffa, un suburbio de la ciudad de Tel Aviv, en Palestina, cuando este territorio era administrado por Gran Bretaña por un mandato de la Liga de Naciones. Fue una operación de propaganda gestionada y financiada por el gobierno británico con el objetivo de obtener el apoyo de los árabes a las tropas británicas en la región durante la Segunda Guerra Mundial y lograr la estabilidad política y económica en Palestina. Sean todos bienvenidos a otro nuevo capítulo de Historias de Radio.
En realidad, los británicos ya ejercían una gran influencia en la región, pues tenían a su cargo la Corporación Egipcia de Transmisiones, con la poderosa Radio Cairo, y además, desde 1936, operaban el Servicio de Transmisiones de Palestina, que emitía programas en inglés, hebreo y árabe en la onda media y corta. Las transmisiones de esta emisora propagandística se generaron como una respuesta a la que realizaba primero la radiodifusión italiana desde Radio Bari para toda la costa del Mediterráneo africano, ejerciendo una gran influencia, y luego para las que comenzó a realizar Alemania. Los británicos también miraban hacia el futuro, en una región en la cual se había descubierto importantes yacimientos petrolíferos desde principios de la década de 1930. La emisora fue inaugurada primero con el nombre de Estación Transmisora Libertad, empleando un equipo de onda corta instalado en una base de la Real Fuerza Aérea ubicada en Jaffa, y estaba bajo el control del Ejecutivo de Operaciones Especiales, el mismo que habría de organizar las transmisiones clandestinas británicas durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente el plan era emitir en dirección a los Balcanes, pero desde un comienzo también se emitió programas en árabe. Sus transmisiones también fueron las causantes de conflictos internos en la dirección de propaganda, pues el contenido de sus programas muchas veces era contrapuesto por otras emisoras británicas oficiales. En el mes de marzo de 1943, la emisora fue traspasada a la jurisdicción del Ejecutivo de Guerra Política y después de finalizada la guerra fue responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando dejó de ser una emisora secreta para convertirse en una radio comercial, pero siempre bajo el control gubernamental. Gran Bretaña recién reconoció su responsabilidad incorporándola al servicio árabe de la BBC, pero aún en los años siguientes el gobierno seguía negando su participación en su creación, diciendo que había sido manejada por personas relacionadas con los árabes. Poco tiempo antes de que Gran Bretaña abandonara Palestina y se creara el Estado de Israel, la emisora es trasladada a la isla de Chipre, que aún estaba bajo el control británico. Allí la estación transmisora del Cercano Oriente instaló sus estudios en Polimia, en las cercanías de Limassol, disponiendo de los 4 transmisores de onda corta de 7.5 kilovatios traídos desde Palestina en su nueva planta emisora, en una base naval inglesa ubicada en Sigi. Inició sus transmisiones de prueba en octubre de 1948 y oficialmente salió al aire el 1 de noviembre, ya convertida en una emisora comercial. Comenzó a presentar programas más atractivos y populares, con noticias y música, atrayendo a muchos avisadores. En Chipre contaba con 70 empleados y corresponsales en muchos países del mundo árabe, y su audiencia aumentó más aún cuando inició las emisiones locales en la onda media, en los 635 kilociclos, a comienzo de la década de 1950. A pesar de haber sido blanqueada, no pasaba desapercibida su relación con Gran Bretaña. Incluso se informaba que la emisora mantenía un contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ayudando a ofrecer la visión política británica en el Medio Oriente, como así también apoyando y fomentando el comercio exterior con los árabes. Oficialmente nadie confirmaba nada, pero todos sabían que detrás estaba la mano británica. En 1953 se incorporaron nuevos transmisores de marca Marconi, ahora de 20 kilovatios, llegando en 1955 a un total de 3 equipos. Finalmente, el 12 de mayo de 1955 se instala un nuevo transmisor de onda media de 100 kilovatios, cambiando su frecuencia a los 638 kilociclos. Precisamente en el siguiente audio podemos escuchar a la emisora empleando la frecuencia de 6.790 kilociclos cuando aún se identificaba como Sharq al-Adna, retransmitiendo la señal de la emisora estadounidense en idioma griego, originada en Alemania Occidental, y anunciando la pronta inauguración del transmisor de 100 kilovatios en la onda media. Historias de radio. Historias de radio.
Shah Al-Adna on 6.790 megacycles is at 20.30 to 20.45, relaying the voice of America in Greek. The same program is relayed over all Greek shortwave transmitters, according to Hermann Jäger, Recklinghausen, Germany. Egypt, a new broadcasting center of 4 shortwave transmitters of 100 kilowatts each is now under construction. These transmitters will then put into service beam programs to Asia, America, and Europe. Germany. NWDR Hamburg is since the 15th of February testing over a new long-wave transmitter on 158 kilocycles. Programs mainly consist of relays of the medium wave program. En 1956, el líder egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó la Compañía del Canal de Suez, que operaba precisamente esa vía marítima. Durante la siguiente crisis de Suez, Francia y Gran Bretaña apoyaron la invasión israelí de Egipto. Muy temprano, en la crisis de Suez, se reveló que la estación transmisora del Cercano Oriente, también conocida como Sharq al-Adna, estaba nuevamente bajo el control de la inteligencia británica. El ejército británico, o ambos, pero ahora empleando el nombre de la Voz de Gran Bretaña, comenzaron a transmitir noticias y mensajes anti-Nasser, pidiendo a los civiles que se mantuvieran alejados de los objetivos militares. Terminado el conflicto, en marzo de 1957, la emisora es traspasada al poder de la BBC, que la empleó para retransmitir sus programas en árabe hacia el Medio Oriente e incluso cediendo tiempo de aire a La Voz de América. Desde el estudio de Historias de Radio en Munro, Buenos Aires, Argentina, tuvo el placer de acompañarlos Daniel Camporini. La estación transmisora del Cercano Oriente, que en idioma árabe se identificaba como Sharq al-Adna, también conocida como La Voz de Gran Bretaña, comenzó a transmitir en árabe en 1941 desde Jaffa, un suburbio de la ciudad de Tel Aviv, en Palestina, cuando este territorio era administrado por Gran Bretaña por un mandato de la Liga de Naciones. Fue una operación de propaganda gestionada y financiada por el gobierno británico con el objetivo de obtener el apoyo de los árabes a las tropas británicas en la región durante la Segunda Guerra Mundial. Amigos, tivemos aí a participação do nosso amigo Daniel Camporini, que primeiro trouxe aí informação histórica sobre a rádio Tangânica, como também agora ele trouxe a informação da rádio Sharq al-Adnan. Então, muito interessante, ele realmente tem feito um resgate histórico espetacular sobre a verdadeira história do rádio, ok? Então vamos às primeiras notícias de hoje. Queria confirmar aos amigos que, conforme anunciado no último dia 12 de maio de 2023, o fim das transmissões em espanhol da Rádio Internacional da China, retificamos devido a algumas informações que a própria emissora passou na rede social Facebook. Eu vi a publicação no Facebook em que a Rádio Internacional da China, o Departamento de Espanhol, não encerrará suas transmissões neste momento, e sim haverá apenas a mudança do nome da emissora, de Rádio Internacional da China para Onda China. Traduzindo para o português, seria Onda Chinesa. Pelo menos foi essa a interpretação do texto da própria emissora na rede social, ok? E a emissora segue ativa aí nas ondas curtas em idioma espanhol
das 0 hora 1 UTC em 5.990 kHz, de 1 mais 3 UTC em 9.590 e 9.710 kHz, das 6 às 7 UTC em 17.680 kHz, das 7 às 8 UTC em 17.680 kHz, das 21 às 23 UTC em 7.335 e 9.640 kHz, das 22 às 23 UTC em 17.880 kHz e das 22 às 0 hora UTC em 11.855 kHz. Por fim, das 23 a 1 UTC em 9.590 e 9.800 kHz. Nova transmissão de homenagem à Rádio Andorra, no próximo domingo, dia 4 de junho, às 18 horas, horário francês, ou seja, às 21 horas UTC, em 6.005 kHz, como também em 3.985 kHz. O novo programa, A História da Rádio Andorra, apresentado e dirigido por Jean-Marc Printz, será o primeiro no período de 1939 a 1944. Mais informações os amigos podem adquirir em www.aquiradioandorra.com, ok? Então, traduzindo aqui em alfabeto fonético, whisky, ponto, alfa, Quebec, uniforme, Índia, Romeo, alfa, delta, Índia, Oscar, alfa, November, delta, Oscar, Romeo, alfa, ponto, Charlie, Oscar, Mike. Ok, amigos? E outra informação bem interessante é que a previsão da propagação no aspecto de HF para junho e julho de 2023, pelo amigo Alonso Mostaço, o Eco Alfa terceiro Eco Papa Hotel, informa que com os cálculos para América do Norte, América do Sul e África, pode-se visualizar a baixa incidência de interferências. Então teremos boas escutas para a próxima temporada, ok, amigos? Então, ouvido atento e anteninha esticada, e vamos aí às escutas. O nosso amigo Francisco Jackson, responsável, diretor do grupo Rádio Brasil Papa Delta, rede de emergência de rádio cidadão, informa que a resolução número 578 de 30 de novembro de 2011 que faz com que a rede de emergência de rádio cidadão, ou do rádio cidadão, a REDERC, apoie as entidades listadas no artigo 6º, inciso 4º, da citada resolução nos municípios brasileiros. Nossa rede de emergência já conta com 116 operadores de rádio cidadão, voluntários no Brasil, ok? Então, muito bem-vindo às informações, e os amigos podem ouvir em 27.765 kHz via USB ou QRV nacional, ok, amigos? Bom, vamos agora ouvir parte do programa 100 anos da Rádio da Rádio Praga Internacional, que completou seus 100 anos no último mês de maio, ok, amigos? Então vamos ouvir, em sequência já voltamos com mais informações. Essa é a sua rádio, ligada em você. La radio checa cumple 100 años. 100 años es solo el comienzo. La radio checa, emisora pública de la que forma parte Radio Praga Internacional, celebrará el próximo 18 de mayo su centenario. Los eventos conmemorativos, sin embargo, arrancan ya en estos días. Más detalles sobre los conciertos, exposiciones y emisiones especiales ofreció el director general de la radio checa, René Záboral, más con Martina Kutkova.
100 años es solo el comienzo. Ese es el lema con el que la Radio Checa se está preparando para las grandes celebraciones de su centenario. Y según la programación conmemorativa que presentó el director general René Zavoral, parece que no son solo palabras, sino hechos reales los que indican que el comienzo del segundo centenario estará repleto de actividades. Habrá muchos eventos, muchos programas especiales con motivo de esta celebración. Me gustaría subrayar, por ejemplo, que habrá una exposición en el Museo Técnico Nacional de Praga. Se abrirá, creo, sobre mediados de mayo. También habrá un concierto muy bonito en el Parque de Regrovissadi, abierto para todos los praguenses, nuestros seguidores y oyentes. También me gustaría mencionar un libro especial que se llama Rozhlasto. El libro describe los 100 años de la Radio Checa no solo en fotografías, sino también en historias. Además de la exposición que se podrá ver entre el 17 de mayo y el 31 de diciembre del presente año, y el concierto en Regrovissadi que se celebrará el mismo 18 de mayo con la asistencia de intérpretes como Eva Farna, Mirai, Dara Rollins o No Name, el aniversario será conmemorado también por la Orquesta Sinfónica de la Radio Checa, que se merecerá una atención especial tanto en el Festival Primavera de Praga como en los festivales Praga de Dvořák y Litomyšl de Smetana. Y si esto no fuera poco, el 22 de junio se celebrará una conferencia internacional dedicada a los medios de comunicación públicos y su papel en el conflicto bélico de Ucrania. Sí, planeamos una conferencia internacional especial en junio. El tema será muy claro y muy importante, sobre todo en estos tiempos. El papel de la radio pública, de los medios de comunicación públicos, en casos de emergencia, en el conflicto bélico. Nos gustaría invitar a muchos historiadores, políticos y especialistas en este ambiente. Timothy Snyder será uno de los oradores. También nos gustaría invitar, por ejemplo, a Jana Nemtsova, hija de Boris Nemtsov, el político opositor ruso, asesinado en Moscú hace unos años. La Radio Checa contará en 2023 con el apoyo de otras emisoras, tanto de televisión como de radio. En colaboración con el canal de televisión Prima y la radiotelevisión eslovaca, surgirá una serie de 6 capítulos llamada Tisíc hlasů, 1000 voces, que a partir de las historias personales de los fundadores y redactores de la Radio Checa, explicarán los comienzos del actual medio de comunicación, considerado el más fiable de toda Chequia. El público también podrá ver la película de Jiří Mádl Vlny, Ondas, centrada en las emisiones de la Radio Checa durante la primavera de Praga en 1968. Una colaboración más estrecha se planea también con la Oficina de Correos y el Banco Nacional Checo, continúa Zavoral. La Oficina de Correos emitirá un nuevo sello en conmemoración del aniversario. El Banco Nacional Checo planea también crear una moneda especial con motivo del centenario. En el centenario de la Radio Checa podría involucrarse incluso la compañía de transporte público de Praga y rebautizar la parada de tranvía situada al lado de la Radio Checa, llamada ahora Italska, para pasar a llamarse Rozhlasu, radio. Los 100 años de la Radio Checa se cumplirán exactamente el 18 de mayo a las 20 horas y 15 minutos, es decir, en el mismo momento en el que desde una tienda de campaña militar situada en el barrio de Gbely comenzó la emisión de la Radio Checa, o mejor dicho, de la compañía Radio Journal, escrita en francés, como se llamaba en aquellos tiempos. Amigos, tivemos aí a história da Rádio Praga, 100 anos que comemorou no mês de maio, mas ainda terão outras celebrações ainda neste mês de junho, ok? Outra informação que nos chega é uma reportagem bem interessante que o nosso amigo o Antônio lá do Tocantins enviou, é sobre o excêntrico inventor que foi um dos primeiros a ouvir o pedido de socorro do Titanic. O autodidata Arthur Moy recebeu o sinal em sua estação caseira e avisou a polícia, mas foi recebido com desdém. Quando o Titanic atingiu um iceberg ao cruzar o Atlântico em 1912,
Seus telégrafos enviaram desesperadamente pedidos de socorro na esperança de que alguém, em algum lugar, pudesse ouvi-los. Entre os primeiros a responder estava um operador de rádio amador, a cerca de 4,5 mil quilômetros de distância no sul do país de Gales. O autodidata Arthur Murray recebeu o sinal em sua estação caseira em Blackwood, no condado de Caerphilly. Ele correu para a delegacia de polícia local, mas foi recebido com descrença. Em maio, a primeira digitalização em tamanho real do famoso naufrágio foi revelada. E embora o entusiasta do rádio não tenha conseguido fazer nada para ajudar os que estavam a bordo do Titanic em 1912, ele foi pioneiro em uma forma de tecnologia de sonar que, anos depois, foi desenvolvida e acabou ajudando a encontrar o Titanic. Arty, como era conhecido, já havia ficado famoso localmente por seu equipamento de rádio um ano antes do naufrágio do Titanic. Em 1911, ele havia interceptado a declaração de guerra do governo italiano à Líbia, uma façanha que o levou a aparecer na primeira página do tabloide britânico Daily Sketch. Nascido em 1887, Arty e seu irmão assumiram a administração de uma fábrica de seu pai. Eles eram empresários e inventores. Len Pask, presidente da Sociedade de História de Blackwood, disse que os irmãos possuíam alguns dos primeiros automóveis da região de Gwent. Desenvolveram máquinas para fazendeiros locais e deram à área seu primeiro acesso à eletricidade por meio de carregamento de baterias do gerador movido pela roda d'água do moinho. Mas o amor de Arty pela engenharia surgiu por meio de uma tragédia depois que ele perdeu uma perna em um acidente na fábrica quando jovem. Isso inspirou sua primeira invenção, um contrapeso em sua bicicleta que lhe permitia pedalar empurrando para baixo com apenas um pé. Seu modelo de uma locomotiva a vapor do torno da fábrica ganhou um concurso de uma revista. Seu prêmio foi um livro chamado Modern Views of Magnetism and Electricity, Visões Modernas do Magnetismo e da Eletricidade em tradução livre, que despertou seu interesse pela radiotelegrafia. O entusiasta do rádio amador, Billy Croft, disse que na época Arty era visto como uma pessoa excêntrica. Ele pendurou todas essas antenas feitas de fios finos de cobre da fábrica de Gellingrois sobre o rio Sea-Howe e entre as árvores na encosta de um velho celeiro, disse Croft. Como resultado, ele explicou que Arty conseguia receber mensagens de rádio de mais longe do que era possível antes. As pessoas pensavam que ele era louco e que achava que se conseguiria interceptar sinais com um pedaço de fio era algo semelhante à psicologia paranormal. Essa foi certamente a reação da polícia de Caerphilly, quando, nas primeiras horas de 15 de abril de 1912, Arty pedalou até a estação para relatar as chamadas de socorro do Titanic. Certo, teriam dito os policiais, vamos dar uma olhada. Agora volte para casa e para a cama e não nos incomode mais. Mas Pask diz que fora do sul do país de Gales, Arty era levado muito a sério. Logo os jornais corroboraram cada detalhe do que Arty havia dito à polícia, até mesmo o uso pelo Titanic do sinal de socorro SOS recentemente adotado, disse ele. Em Blackwood isso poderia ser considerado magia, mas para aqueles que entendiam dessas coisas, o telégrafo sem fio era a internet de sua época. Pask disse que o brilhantismo de Arty logo foi notado por algumas pessoas muito importantes. Entre eles estava Guglielmo Marconi, inventor da telegrafia. Ele previu, originalmente, que os sinais de rádio poderiam ultrapassar 3,2 mil quilômetros, mas Arty os recebeu a mais de 4,2 mil quilômetros de distância. Em um ano, Marconi havia contratado o amador para sua empresa. Como aprendiz de Marconi, ele projetou as primeiras comunicações entre o Reino Unido e as Ilhas Malvinas,
Falkland durante a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi pioneiro em uma forma primitiva de sonar, uma técnica que usa o som para navegar, medir distâncias e se comunicar com objetos na água. E isso ajudou a guiar os navios aliados ao redor dos submarinos alemães no Atlântico Norte. Artis se aposentou na Jamaica em 1947, mas logo depois teve leucemia e voltou a Bristol, no Reino Unido, para tratamento, onde morreu um ano depois. Em 1985, 73 anos depois que seu rádio amador captou os pedidos de ajuda do transatlântico, a tecnologia do sonar, na qual ele trabalhou de forma pioneira, foi usada para descobrir o Titanic no fundo do mar. Bom, amigos, infelizmente muitas pessoas não têm dado a devida importância ao que nós, amantes das ondas no rádio, tem feito, né? Tem trazido de informação para as autoridades e até mesmo para a sociedade de modo geral. Como a gente pode também citar o padre Roberto Landau de Moura, que foi taxado como herege pela igreja, foi aí dado como louco, como bruxo e tantas coisas mais. E ele foi o pioneiro aqui no Brasil e é hoje o pai da radiocomunicação e dos radioamadores no Brasil. Infelizmente temos estes pormenores na nossa trajetória da história do rádio do Brasil e do mundo. Ok, amigos? Então vamos ouvir agora a mensagem do nosso amigo César, Cefas César, lá do Rio Grande do Norte. Ok? Então vamos ouvir. E vamos ouvir agora também em sequência parte do programa Frequência al Dia, muito interessante, do nosso amigo Dino Bloise. Em sequência voltamos com algumas outras informações de ex. Muito boa noite, você está na nossa Rádio DX. Mas antes disso, vamos mandar uns abraços para os amigos Oswaldo Beruto, que está ligado conosco, lá pela cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem um amigo também que está ligado conosco, lá no... cadê aqui? Está ligado na cidade espanhola de Valladolid, Castilla y León. Ok, muy buenas noches, amigos, seja bem-vinda a nossa programação. Também temos dois amigos nos Estados Unidos, o nosso amigo Emanuel, lá em Massachusetts, e tem outro amigo que não informa aqui qual é a cidade, pelo menos as informações aqui da internet não nos mostra a localidade, mas porém mostra que tem uns dois amigos ouvindo nos Estados Unidos, outro amigo na Espanha e também vários amigos aqui no Brasil. Ao nosso amigo, mandando abraço aí ao nosso amigo também do Rio Grande do Sul, Neuci Remedio Bidar, pela cidade de Santana do Livramento, ao nosso amigo Luiz Tadeu, lá para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também ao nosso amigo Rogério Krieger, lá para Nova Prata, Rio Grande do Sul, ao nosso amigo Bartolomeu, lá por Hidrolândia, no Ceará, e a todos os amigos aí, o Rodrigo Walter, também pelo Ceará, ao nosso amigo, cadê aqui, o nosso amigo Carlos Erdemann, que está ligadinho conosco lá por Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, nosso amigo Rodimar, que está ligadinho conosco também aqui no Brasil. Nosso amigo Rodimar está em Condado, Pernambuco, ou então em outra cidade, só confirme aí, amigo Rodimar. Deixa-me ver também aqui o nosso amigo Orton Marcos, ligadinho conosco lá por Formiga, Minas Gerais. Também o nosso amigo Gernen Dantas, pela cidade de Cajazeiras, na Paraíba. Deixa eu ver aqui o nosso amigo Érico Tavares, lá pela cidade de Paudalho, aqui em Pernambuco. Ao Marcos Álvares Barbosa, também pela cidade de Recife, Pernambuco. Ao amigo Nestor Braga, pela cidade de Jabotão dos Guararapes. E tem também o nosso amigo aqui, Alexandre, de Louveira, São Paulo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Nosso amigo Papai Uniforme 5º, Mike November Mike, de Maringá, no Paraná. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, amigo. Ok?
E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco. Olha, nosso amigo Rogério Krieger, abraços e obrigado, valeu. Aí o nosso amigo Rudimar, confirmando, Condado, maravilha. Condado, Pernambuco, ok, amigos? E a todos os amigos e amigas que estão ligadinhos conosco no Brasil e no mundo. Então vamos aí ouvir agora parte do programa Frequência ao Dia com o nosso amigo Dino Gloise e voltamos em sequência. Olá, amigos do programa Boletim DX, aqui quem vos fala é o jornalista Cefas César da cidade de Extremóis, Rio Grande do Norte. Eu também sou dexista, né, e quero mandar um abraço aí para esse grande comunicador, que é o nosso amigo Antônio Avelino, né, um abraço para todos que estão na sintonia desse programa aqui no qual eu sou cadeira cativa. Tudo de bom e um forte 73 para cada um de vocês. Melhor programação, o que você merece. La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos, amigos. Sean todos bienvenidos. Chile. A la edad de 87 años, falleció el reconocido periodista y locutor de emisoras chilenas e internacionales, Patricio Bañados, quien hizo historia por su participación como conductor y por su labor en radio y televisión. Más detalles con Luis Valderas. Adelante. Gracias, Dino. Nacido el 6 de julio de 1935, Bañados partió su carrera como locutor radial en Radio Chilena en 1954, espacio del que luego se retiró para estudiar leyes. Posteriormente, retornó al mundo de la radio siendo parte de estaciones como Radio Cooperativa Vitalicia y Radio Presidente Balmaceda. Encabezó los primeros noticieros de la televisión chilena, Primer Plano en 1961 y Chile TV en 1962, ambos del Canal 9 de la Universidad de Chile. Además, en 1962 presentó tanto la transmisión del discurso del 21 de mayo, la primera televisada, del entonces presidente Jorge Alessandri, y la Copa del Mundo de Fútbol que se realizó en nuestro país. En la década de los 60 del siglo pasado, fue contratado por Radio Nederland de Holanda y la BBC de Londres. También se desempeñó en la Agencia Informativa de los Estados Unidos, la Radio Suiza Internacional y en la televisión española. Para los oyentes de la onda corta quizá les resultará familiar recordar su voz que les acompañaba cada noche desde la Radio Nederland de Holanda. Y así van desfilando casi todos los países de la Tierra. Bélgica está representada con unas puertas de bronce, Italia con un mosaico de mármol, Francia con una espléndida mesa y una pintura mural, Hungría con 4 enormes jarrones, Rumanía con algunos tapices, Dinamarca con un surtidor de porcelana, Suiza con el reloj de la Torre del Este, Alemania con las verjas del exterior, Suecia y Noruega con el granito que adorna la entrada principal y la escalinata, Estados Unidos de Norteamérica con una estatua. En suma, uno de los testimonios más sugestivos y reconfortantes de solidaridad internacional. Como decíamos, también fue parte del staff del Servicio Latinoamericano de la BBC de Londres, y su voz fue muy característica también en estas transmisiones. Nunca antes se había creado una cadena de tales dimensiones que llegara potencialmente a tal número de escuchas en el mundo. Entonces, en realidad lo que marcó y la anécdota principal de ese campeonato fue la discusión en torno a si había habido una injusticia con los sudamericanos o no. Y esto lo discutíamos en la BBC y en cualquier bar que uno se encontrara. A su regreso a Chile en 1975 fue marginado de los medios de comunicación, pero participó esporádicamente en algunos programas de TVN y UCB Televisión.
Ya en 1988 fue elegido como el conductor de la franja televisiva del No en el plebiscito del mes de octubre, el primer programa en televisión abierta de oposición al régimen de Augusto Pinochet. En 1990 retornó a la televisión con diferentes programas en televisión nacional, entre ellos Hoy en Tabla, El Mirador y OVNI. En 2005 fue despedido de la estación pública y desde entonces nunca más volvió a aparecer en pantalla. Desde enero de 1986 hasta el día de su deceso fue locutor de Radio Beethoven de Santiago. Buenos días. Hoy vamos a leer algunos párrafos de la biografía, la autobiografía de Luis Buñuel, el gran realizador de cine español, creador del surrealismo en el cine, con su famosa película El perro andaluz, Le Chien Andalou. También dejó varios libros, entre ellos El Mirador de Patricio Bañados, Reflexiones de un iluso y Confidencias de un locutor de 2013. Desde el gobierno, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Jaime de Aguirre, quien trabajó en la franja del NOI en Televisión Nacional de Chile junto a Patricio Bañados, expresó sus condolencias. Es un golpe muy duro, sobre todo para todos los que lo conocimos, para todos los que trabajamos con él. A mí me tocó trabajar con él en la franja del No, en aquellos años. Luego él hizo un aporte muy significativo en Televisión Nacional. Ahí estuvo conduciendo programa El Mirador por muchos años. En fin, el aporte de él siempre fue un aporte muy sustantivo. Y en Radio Beethoven, que lo escuchábamos con mucho deleite. A mí me da mucha pena. Los funerales de Patricio Bañados se efectuaron privadamente en la capital el pasado 8 de mayo y los medios de comunicación chilenos dieron cuenta de su vida en la radio y la televisión, aunque en el ambiente quedó la sensación de que a Patricio Bañados no se le trató ni se le dio la verdadera importancia que tenía. Desde Chile, Luis Valderas para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romais y su informe diexista en nombre del DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, Dino Bloise. Vamos a las informaciones desde Porto Alegre, en Brasil. Entre el 8 y el 11 de junio, DX Clube do Brasil realizará una nueva edición de Lorena DX Cam. Serán 3 noches dedicadas integralmente a escuchar la radio, con otros diexistas de radio escuchas. Para conocer todos los detalles sobre cómo participar, visite el sitio web ondascurtas.com. Rádio Mundial Adventista transmite programas en Pasto a las 16:30 tiempo universal en los 15.360 kHz. Usa un transmisor ubicado en Agat, en la isla de Guam. El Pasto es el idioma que se habla en partes de Afganistán, Pakistán y India. La señal de la emisora llega muy bien aquí en el sur de Brasil. A continuación, escuchemos el cierre de la transmisión del 14 de mayo que grabé aquí en Porto Alegre, con la identificación en inglés.
beautiful Pacific island of Guam. This is Adventist World Radio, the voice of hope. Now concluding our educational and inspirational programs at 100,000 watts. This station is owned and operated by Adventist Broadcasting Services Incorporated and is part of the Adventist World Radio Network of international broadcast stations. On behalf of the staff and management of Adventist World Radio, I'm Greg Scott, thanking you for joining us. Rádio Dengue Velat é uma emissora clandestina que transmite programas em curdo a la região del Kurdistán en onda corta. Ela sempre está huyendo de la interferência deliberada del gobierno turco. En los últimos días está presente en 17.470 kHz, mientras que la interferencia turca está en 17.460 kHz. En Medeiros, Minas Gerais, Brasil, Lourenço Cunha escuchó los dos sinales el 10 de mayo. A continuación, escuchemos a Dengue Velat grabada por Lourenço. Escuchemos un fragmento que grabó Lourenço Lana de la injerencia turca que fue al aire en los 17.460 kHz. Başkaları için sadece stratejik birer hamleden ibaret olan bu gelişmelerin bizim için devletimizin ve milletimizin beka meselesi olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyorum. 911 kilometre bizim Suriye sınırımız var. Biz burada böyle bir yapılanmaya asla müsaade etmeyiz. Y ahora mi última información. Aparentemente, las transmisiones semanales de Radio Nacional Arcángel San Gabriel se transmiten los sábados y también los miércoles. Emite desde la Antártida Argentina en los 15.476 kHz en modo USB. Gracias, Dino. Saludos desde Porto Alegre, en Brasil. Habló Célio Romais. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que... Esteve com vocês na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios deste Clube Sem Fronteiras. Para todos, muito boa noite e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! Se encuentran de cumpleaños. En esta ocasión... Hola querido amigo Antonio, soy Arnaldo Slain desde Buenos Aires, Argentina, editor de actualidadx.com.ar de RAI Argentina al Mundo y del programa La Rosa de Tokio, que sale por Radio Provincia de Buenos Aires. Y justamente quería aprovechar este momento para saludarte a vos y por tu intermedio a todos los que componen, trabajan activamente o son miembros del DX Club Sin Fronteras por la fabulosa labor que ustedes están desarrollando ya desde varios años atrás en la difusión de nuestro amado hobby del diexismo y de la radio en general. Vayan pues mis salutaciones para vos y por tu intermedio para todos los que de alguna manera tienen que ver con esa joven y a su vez veterana institución del DX latinoamericano. Muchas felicitaciones y un gran abrazo desde la República Argentina.
Essa é a sua rádio. Ligada em você. Muy buenas noches. Felicito al Diex Clube Sem Fronteiras por su primer década de existencia. Club que está ubicado en Caruaru, Pernambuco, Brasil, mismo que dirige el amigo y colega Antonio Avelino, esperando que sean muchas décadas más de éxito para este club y sus integrantes. Les saluda desde la ciudad de Pachuca, en México, su amigo Martín Herrera, con indicativo de radioescucha, xilófono Eco 1024 Sierra Whisky Lima, y como radioaficionado, xilófono Eco 1 Mike Hotel Juliet, 73 desde México. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Simplesmente diferente.